Tenga muy buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra tercera clase para el día de hoy. Bien, vamos a indicar de que la tarea número 1, algunos no han podido subir a plataforma, por eso se ha ampliado hasta el día de ayer a mediodía. La tarea número 2 está todavía vigente hasta el 9, hasta el domingo 9, hasta la medianoche. Son tareas totalmente sencillas y son las únicas tareas que se van a entregar, porque la otra es el trabajo práctico que van a realizar en clase. Van a desarrollar cada uno de ustedes con la exposición de un trabajo que se les va a realizar. O sea, es un tipo penal que tienen que desglosar conforme vamos a dar el ejemplo que tenemos en la segunda parte del día de hoy. Es muy sencillo, vamos a desglosar los elementos del tipo penal. Estos elementos del tipo penal que nos han acostumbrado, nos han dicho que son 5 los elementos del tipo penal, pero nosotros los vamos a desglosar en 15 elementos y sus subelementos, que en total hacen 17 elementos. Esto vamos a realizar el día de hoy. Les reitero, les voy a explicar la forma de cómo van a ir ustedes realizando este trabajo. Es totalmente sencillo y les va a ayudar también en su vida profesional diaria, porque no es de acusar nomás cualquier tipo penal. No es que digamos, vamos a acusar un delito y a ver, lo acomodamos como sea, el hecho. El típico ejemplo que he colocado desde el principio, el delito de estafa, por ejemplo. Muchos, cuando es una deuda de dinero, no se paga la deuda, automáticamente lo convierten en delito, estafa. A eso se suman los malos fiscales, y eso hay que decirlo así, los malos fiscales que admiten la causa, la tramitan y llevan hasta el final, haciendo erogar gastos a las partes. Afortunadamente, también hay algunos buenos fiscales que se dan cuenta de este aspecto. Yo me acuerdo muy bien un caso donde el fiscal me dijo, pero la acusación es insostenible. Esto no puede ser delito porque ha nacido como acuerdo de voluntades, pero tampoco puedo retirar la acusación. Entonces tuvo que presentar una salida alternativa. Y la salida alternativa era para evitar una sentencia absolutoria, porque para el fiscal una sentencia absolutoria es un punto menos, es un demérito. Para el fiscal investigador, el realizar una acusación es un punto más. Para el fiscal litigador, una sentencia condenatoria es un punto más. Una salida alternativa también es un punto. Entonces, se trabaja en la fiscalía ahora por puntajes. Ya no se trabaja por personas. No le interesa al Ministerio Público la persona como tal, el nombre, apellido, su situación. Le interesan los números. Y eso no lo digo por desprestigiar la institución, lo digo porque es una realidad. Hemos hablado varias veces en reuniones académicas, reuniones institucionales, pero se sigue trabajando de esa manera, eso es estilo de trabajo ahora, ¿no? Por fiscales investigadores y los fiscales litigadores. Obviamente hay una unidad de control de admisión de las denuncias. Es una especie de filtro, pero ahí sí es otro dolor de cabeza. Y no solamente en la ciudad de Sucre, sino en todos los distritos. ¿Quién está a cargo de esa unidad de control de que ingresan o no causas, si tienen relevancia penal o no? Desafortunadamente están algunos colegas fiscales que no han hecho todavía carrera ni experiencia. Entonces, estamos sujetos a aquello, ¿no? Obviamente que a todos nos cuesta el adquirir la experiencia, pero mejor si empezamos de otra manera, ¿no? Sin perjudicar también al público. Bueno, con esos pequeños comentarios realistas, voy a dar inicio a la clase para hoy. Vamos a ver el tema de los delitos en contra de la propiedad, que son también los más comunes. No todos los delitos que están en nuestro catálogo del Código Penal van a ir a formar parte de todo este acervo de que estamos denominando los tipos penales que estamos estudiando. No todos los delitos. Entonces vamos a ir viendo uno a uno nosotros y voy a colocar ya las diapositivas. Estamos en esta parte, un minutito, vamos a...
Ahora sí. Hay que ampliar la imagen porque acá en el Google Meet así se puede realizar. Está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Bueno, ahí está entonces la diapositiva. Vamos a arrancar con este tema de los delitos en contra de la propiedad. Cuando hablamos de los delitos en contra de la propiedad, vamos a analizar varios capítulos porque el título 12º del Código Penal establece como delitos en contra de la propiedad a estos delitos al hurto, robo, extorsiones, estafas y otras defraudaciones, apropiación indebida, abigeato, usurpación, daños, usura, delitos contra el derecho de autor, delitos informáticos y delitos financieros. Cada uno de estos tipos penales tienen diferentes conductas comisivas, no con lo que se dice en un delito, por ejemplo, el que mata a otra persona, esa es la única conducta. Pero hay otros, como el delito de lesiones, por ejemplo, dice lesiones graves, lesiones leves, nos dice las formas comisivas. Entonces, el abogado responsable tiene que identificar cuál es la conducta exacta. ¿Qué es lo que hizo? Otro delito, por ejemplo, el estelionato. Vamos a ver enseguida ese delito. El estelionato tiene sus formas comisivas. El que vende, el que hipoteca cosa propia, el que vende hipoteca cosa ajena. ¿Qué es lo que hizo el imputado? Pero a veces de memoria lo colocamos, escribimos en el memorial. Señor juez, vamos a presentar querella criminal, dicen, ¿no? Sí, con términos coloquiales más. Querella criminal por el delito de estelionato tipificado en el 337, porque dice, y se lo transcribimos enterito. Al final decimos que esta persona vendió un inmueble, etcétera, etcétera, pero no le estamos diciendo exactamente cuál es su conducta comisiva, en qué parte del delito se acomoda esa conducta comisiva, cómo empezó el delito, cómo empezó la planeación, lo que llevamos en la universidad, la parte dogmática del derecho penal, que resulta ser la parte del talón de Aquiles para los abogados, porque no manejamos la parte dogmática. Todos somos procesalistas. Tenemos un proceso, llegamos a un juicio, ganamos el juicio y al día siguiente nuestro letrero enorme, abogado penalista. Y no se preocupen, no quiero con esto aludir a nadie porque yo también lo he hecho así. Entonces, a veces ya para atraer más personas vemos, sí, mi fama está así, etcétera. Pero, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es que no conocemos bien la parte dogmática del derecho penal. Y de eso se trata en este módulo. Lo que estamos pasando desde la primera clase es un análisis de la parte dogmática netamente, porque estamos analizando y desglosando el contenido del tipo penal. Esa es la parte dogmática. En la segunda parte vamos a ver más a profundidad para que veamos si realmente se acomoda esa conducta o no se acomoda. Vamos a comenzar desglosando el delito de hurto. Pero este desglose que vamos a realizar con este delito de hurto, lo vamos a realizar desde un punto de vista también doctrinal, desde un punto de vista del apoyo de otros cuerpos legales. Cuando hablamos de hurto, estamos hablando, tal cual dice a principio, y eso nuevamente la recomendación, el bien jurídico protegido en este delito siempre lo vamos a obtener del título. El título dice delitos contra la propiedad. Entonces, en el delito de hurto, robo, extorsiones y todos los demás, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La propiedad o el derecho de propiedad. Ahí mismo ya lo encontramos, más facilito, para que no estemos buscando y rebuscando. El bien jurídico protegido lo encontramos en el título. Por eso cuando ya avanzamos en el delito de hurto y hablamos del delito o el derecho de propiedad, que es el bien jurídico protegido, tenemos que necesariamente acudir a un concepto. ¿A qué se refiere el derecho de propiedad?
Y no vamos a encontrar esto en el Código Penal ni en el procedimiento penal, conceptos de este derecho de propiedad, sino lo vamos a encontrar en el Código Civil. El artículo 105.1 nos dice: la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. En pocas palabras, nos dice el derecho de propiedad es el derecho de uso, goce y libre disposición. Los tres elementos conjuntos nos hace el derecho de propiedad. Si falta alguno de ellos, estamos hablando de un derecho de posesión. Hay otro derecho de detentación, los detentadores, o cualquier otro derecho. El inquilino, el anticresista, puede provenir de derechos cuando tengo el derecho de uso y goce solamente. La libre disposición viene a ser el elemento principal para que se respete el derecho de propiedad. Entonces, si ya tenemos claro el derecho de propiedad, vamos a ver y analizar también desde el punto de vista doctrinal el hurto. ¿Qué es el hurto? Y nos dice, es el acto de apoderamiento de una cosa mueble ajena que se sustrae de quien la tiene sin ejercer violencia o intimidación en las personas ni fuerzas en las cosas. En pocas palabras, es el desapoderamiento del descuido. Uno se descuida y ahí es donde interviene el hurto, porque no estoy utilizando intimidación, no tengo ningún contacto con esa persona, no estoy utilizando fuerza y no estoy violentando candados, puertas, chapas, estoy aprovechando el descuido. En la jerga del AMPA se llama, ¿no? La jerga criminal, son los famosos descuidistas, los que descuidan, los que aprovechan el descuido de las otras personas para poderles sustraer sus bienes. Estamos hablando de celulares, bienes, objetos. Por descuido lo dejé en el vehículo, mi computadora está expuesta en plena silla y lo dejé abierta la puerta. No está cerrada ni con alarma. Viene el malhechor y se lo saca. Va a la fiscalía y dice, robo. No, no hay robo, hay hurto, porque no ha habido fuerza, no ha habido intimidación, es fruto del descuido. Y eso lo saben mucho mejor inclusive los antisociales, porque prefieren hacerse condenar por el delito de hurto y no así por robo. Uno, por la condena, que tampoco van a tener que cumplir la pena, ¿no? Porque tienen beneficios. Nuestro país es uno de los, en realidad es el único país de Latinoamérica que nos brinda beneficios en ejecución penal. Por ejemplo, la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial. Es el único país, porque en otros países, y vamos a dar un ejemplo a los Estados Unidos, una sanción de privación de libertad de 2 semanas, no hay beneficio que se cumpla. Se cumple la condena sí o sí. Hay grandes artistas, cantantes, futbolistas, etcétera, han pisado las celdas, han cumplido condenas. Aquí no hay el perdón judicial. Nuestro país nomás, como ya lo hemos dicho, un país de las maravillas, tenemos esas maravillas donde hay perdón judicial, le decimos, te perdono y puedes seguir yendo a delinquir, no te preocupes. Pero en la segunda sí te vamos a sancionar. Y de igual manera, la pena es leve, ¿no? El robo agravado, por ejemplo, tiene pena máxima de 10 años. ¿Cuál es la comparación con el delito de prevaricato que tiene 20 años, pena máxima, ¿no? Cuando se trata de grupos vulnerables. O sea, no hay dosimetría, no hay comparación. Nuestras leyes están elaboradas así. Hay que cumplirles simplemente. Entonces, ese es el concepto que tenemos de manera doctrinal de lo que es el hurto. En nuestra normativa tenemos en el artículo 326 que ya vamos a empezar a desglosar y hemos ido avanzando de a poquito. Hemos avanzado los 5 elementos del tipo penal, pero a su vez hemos implementado algunos otros elementos. Por ejemplo, el elemento subjetivo. ¿Qué es el elemento subjetivo? Es la existencia del dolo o la culpa. Ahí clasificamos delitos dolosos o culposos. Los culposos que son fruto de un descuido, un incumplimiento de un deber, una obligación, un reglamento.
En cambio, en el doloso, cuando existe esa planeación, estoy planificando el cometer un hecho delictivo. Esa planificación, ¿qué quiere decir? El iter criminis con la planeación. Estoy planificando, segundo, la consumación del plan y tercero, el ocultamiento, la fuga. En esta fuga es donde se pueden dar varias otras figuras. Por ejemplo, la figura de la flagrancia. Ha sido encontrado infragante. Y la flagrancia también nuestro Tribunal Constitucional, de manera equivocada en un principio, decía que se considera flagrancia durante las 5 primeras horas de haberse cometido el hecho ilícito. Posteriormente, seguramente se dieron cuenta los magistrados y dijeron, no, la flagrancia tiene que ser entendida durante la comisión o en la fuga, simple y llanamente. No nos limita a horas. Es durante la comisión y la fuga. Cometió el delito, se está escapando, a 2 cuadras la encuentran, eso es flagrancia. Pero si cometió el delito, se escapa, se esconde, desaparece 2 horas, vuelve al lugar del hecho, ya no es flagrancia. Entonces, esos aspectos hay que saber diversificar para no cometer errores, porque no olvidemos que hay un procedimiento para el delito en flagrancia. Esta parte es la parte que menos aplican los jueces de instrucción. En todo lado, no solamente en Sucre, le estoy hablando a nivel nacional porque yo recorro por todo el país, estoy orientando, no estoy orientando, estoy capacitando, soy el moderador de la escuela de jueces. Veo que los jueces no aplican, dicen procedimiento inmediato, dan a conocer al juez procedimientos cortos, el plazo corto, breve, pero cuando presenta el Ministerio Público el requerimiento conclusivo de acusación, el juez de instrucción, en vez de darle el trámite de procedimiento inmediato, dispone el sorteo y que se remita al juzgado de sentencia o tribunal de sentencia. En este caso, al juzgado de sentencia, que es el único competente. Y no lo cumple, porque el trámite de la flagrancia es otro. Una vez presentado el requerimiento conclusivo de acusación, notifica a la víctima y al imputado para que presenten y ofrezcan sus pruebas a producir en juicio en el plazo de 5 días. No lo hacen, se remite así al juzgado de sentencia, se hace el sorteo y se lleva a cabo el juicio dentro de los 5 días siguientes a la radicatoria. Así de sencillo y rápido, bonito el procedimiento inmediato. Hay inclusive un manual práctico de procedimiento inmediato. Me llamó mucho la atención y las obras obviamente hay que divulgarlas, hay que hacer la propaganda necesaria. El autor es Juan de Dios Ulunque León. Es un autor muy joven. Según estos antecedentes, es de la ciudad de Santa Cruz. Ahí tengo, ahí pueden ver en la pantalla, en la cámara. Ese es el título. Nos dice el libro, Procedimiento inmediato para delitos flagrantes. Vi su índice, el contenido y una maravilla el libro. Muy bueno el libro para poder aplicar en flagrancia. No tiene mucho tiraje, tiene 138 páginas, pero un alto contenido doctrinal, jurisprudencial. Hay jurisprudencia muy buena. Entonces, les recomiendo, si pueden ustedes acceder a este libro, pueden hacerlo y darle lectura, ¿no? Y aplicarlo por sobre todo. Y también, sí, les voy a obsequiar a mis colegas jueces de instrucción, que eso hacen constantemente. ¿Y qué hago cuando me remiten al juzgado de sentencia? Observo y digo, esto ha nacido como procedimiento inmediato. Devuélvase al juzgado de instrucción para que complete el trámite que establece el artículo 393 ter. No podemos nosotros convertirlo directamente en un juicio ordinario cuando ha nacido como inmediato. Si fuera ordinario, voy a tener que notificar a las partes para que ofrezcan sus pruebas dentro del plazo de 10 días y fijar la audiencia de los 20 a 45 días. Pero como es inmediato, ya no tengo que fijar plazos de 10 días porque ya han sido notificados y voy a fijar audiencia al 5.º día. El mismo 5.º día van a tener su sentencia.
Eso es dar certeza. Y así debería de trabajarse. Para eso es el procedimiento inmediato, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hago la diferencia? Para que veamos de que a veces no observamos de manera concreta lo que nos dice la normativa, cómo tramitarla. De pasito, tocamos otros temas más. Veamos el artículo 326, dice, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena. Ahí estamos encontrando la razón donde no hay dolo, no, perdón, no hay fuerza, no hay intimidación, pero sí hay dolo, porque el hecho de apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble ajena ya es un delito. Para empezar, si yo me apodero de manera legal, ya no sería delito. ¿Y cuándo me estoy apoderando de forma legal? ¿Será que yo puedo ir y hacer mi recuperación, por ejemplo, de un bien? ¿Será que puedo yo ir a recuperar, un ejemplo, una guitarra le he prestado a un amigo? No me devuelve la guitarra, pero él la utiliza de manera constante, va a tocar en la iglesia, se gana unos pesos, pero no me devuelve y cuando me invita a su casa, yo tomo la guitarra y me la llevo a mi casa. Eso también está penado. Obviamente que aquí dice el que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, pero en lo otro estamos hablando de que está haciendo justicia por mano propia. Y esa justicia por mano propia está prohibida. No se puede realizar. Vamos a ver después ese tipo penal. Pero vamos a concentrarnos en este delito, el hurto, el que se apoderare de manera ilegítima. La pena será de reclusión de 3 meses a 5 años en casos especialmente graves. Y el 326 nos da un catálogo de cuáles son catalogados los casos especialmente graves, prácticamente en 7 incisos. Ahí lo coloco con puntos suspensivos, pero podemos ir desglosando. Dice con escalamiento o uso de ganzúa. Estamos hablando de escaleras o forma de cómo escalar, utilizando llaves falsas u otros instrumentos semejantes para penetrar al lugar donde se halla la cosa, objeto de la sustracción. Un detalle más, cuando hablamos de apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, aquí no ingresan los inmuebles. No podría haber hurto de una vivienda, ¿no? Porque el tipo penal nos está indicando directamente el mueble. No hay más. 2, con ocasión de un estrago o conmoción popular. Las famosas marchas, los saqueos. 3, aprovechándose de un accidente o de un infortunio en particular. Cuando hay accidentes de tránsito, antes la gente iba a ayudar, ¿no? Hoy día va primero a bolsiquear. Sacan sus pertenencias y a ver si se puede, ayudan. Sobre bienes muebles de patrimonio cultural boliviano. Ahí nos detenemos a pensar un poco cómo el juez puede saber que ese bien es de patrimonio cultural boliviano. Viene el Ministerio Público y acusa y dice, señor juez, hay hurto, en este caso, porque es un bien de patrimonio cultural boliviano. ¿Y quién lo dice? Aquí está, le adjunto el periódico, que es el periódico de Sucre, el Correo del Sur. Le adjunto porque aquí en el periódico dice, en fecha tantos, ha sido declarado patrimonio cultural boliviano esta medalla. Y esta medalla, como tiene ese valor, se lo han llevado, por lo tanto, es un caso especialmente grave y merece una condena mayor, inclusive hasta 5 años. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si ese bien realmente es bien cultural boliviano? Esa prueba que ha presentado el fiscal, ¿puede valorar el juez o no puede valorar? ¿Cómo demostramos que es patrimonio cultural boliviano? A ver, pueden participar. Me dicen, ¿cómo podemos catalogar que es patrimonio? ¿Cuál sería la prueba?
A ver, ¿quién quiere participar primero? ¿Cuál sería la prueba para catalogar si es patrimonio cultural o no? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, Inés. Hola. Sí, le escucho, le Eh, escucho. Adelante. no sé mucho con respecto a esta situación, pero quizás no. Presumo que tal vez a través de una resolución se describa, ¿no? El objeto y vaya a ser la declaración, así mismo los vistos y demás, que vaya a mencionar el detalle de toda esa medalla o del objeto que está hablando, doctor. Ya, bien, un registro dice, ¿no? Adrián, ¿qué dice? Sí, doctor, tal vez podría ser que cuando esté reconocido por la UNESCO. Ya, la UNESCO también dice, ¿no? Susana, ¿qué dice? Doctor, buenas noches. Tal vez se podría dar, bueno, en estos casos, sobre todo en Bolivia, la demostración del tema histórico también que podría llevar aquella medalla, ¿no? Que ha sido utilizada por varias personas de ilustre renombre y todo aquello, ¿no? Y tal vez ahí se podría emitir o habrán emitido un- una resolución nombrando como patrimonio a aquella medalla. Ya, una resolución, dice, ¿no? Les voy a colocar un ejemplo de hace unos años atrás, muchos años atrás, hubo un robo en una iglesia de la ciudad de Potosí, en la iglesia de la Merced. Hubo el robo de las joyas de la Virgen de la Merced. Cuando se inició la denuncia, empezaron con la investigación y al final se catalogó por el delito de hurto. No hubo escalamiento, no hubo nada de aquello. Fue catalogado como robo, no hurto. Fue robo, pero también nos da la vertiente del artículo 326, como vamos a ver en su momento, como agravante. Y decía, ha habido joyas, alhajas, diamantes que son patrimonio cultural boliviano. Así estaba la denuncia del Ministerio Público y cayó con su propio peso porque en ningún momento se logró demostrar de que eran esas joyas un patrimonio cultural. ¿Cómo demostramos? Y ya lo han dicho nuestros tres colegas que han participado, el registro. El registro, tiene que haber un registro. ¿Quién es el encargado del registro? El Viceministerio de Culturas. Eso con la conformación anterior, seguramente el nuevo gobierno va a cambiar, pero el Viceministerio de Culturas es el encargado de inscribir qué bienes, qué pinturas, qué joyas son patrimonio cultural y tiene que haber una declaratoria expresa. Por eso acá en esta parte, que está en el 326, dice sobre bienes de patrimonio cultural boliviano. Hay otros bienes de patrimonio cultural solamente, hay otros de patrimonio intangible de la humanidad. Hay diferentes títulos que se puede dar, pero tiene que ser a través de una resolución. Si es resolución, entonces podemos decir recién, esta es la prueba. ¿Y cómo solicitamos la prueba? El Ministerio Público en la investigación tiene que emitir un requerimiento al Viceministerio de Culturas y decir, informen si esta medalla está registrada o no. Así sí, está registrada tal persona y tal es su número de matrícula. Todos los bienes registrados tienen su matrícula. No es su registro con nombre y apellido, tiene su número. Inclusive hoy en día se coloca un número, es alfanumérico, ¿no? Algunos ya están catalogados con el famoso código de barras. Van a ver en alguna ocasión, en algunas iglesias, por ejemplo, en los cuadros que están en las paredes, van a ver en un rincón código de barras. Ya está registrado, eso quiere decir que hay un registro. Eso es justamente para la protección y para el catálogo que se tenga que utilizar en el momento de que se sufra un hurto o un robo, porque cualquiera de los dos puede afectar, ¿no? Entonces vean que no es afirmar por afirmar. Lo mismo en el 5 sobre cosas de valor artístico, histórico, religioso y científico.
Esto tal vez ya no pasa por el Viceministerio de Culturas, pero sí pasa quien lo declara bien artístico. Tiene que haber una organización, tiene que existir una agrupación, lo mismo religioso o científico. No todo va a estar en el Ministerio de Culturas, hay un reglamento. Sexto, sobre cosas que se encuentran fuera del control del dueño. 7, sobre cosas de primera necesidad destinadas a un servicio público siempre que la sustracción ocasione un quebranto a este o una situación de desabastecimiento. Entonces puedo apropiarme nomás, perdón, por ejemplo, de las rieles que están en los trenes que ya no se usan, porque dice sobre cosas de primera necesidad destinadas a un servicio público siempre que la sustracción ocasione un quebranto a este. Si hablamos de productos alimenticios, lo propio. Si no hay un desabastecimiento, si no hay una afectación, ya no sería tipo penal, porque nos dice ahí conjuntamente, cuando ocurra esto, ocasiona el quebranto o desabastecimiento, recién es delito. Mientras tanto, me puedo apoderar nomás, ¿no? Bueno, el criterio es ese, ¿no? Tal vez podamos tipificarlo en otro tipo penal, pero en este definitivamente no va a ingresar. La sanción se va a agravar en 1/3 de la pena cuando la cosa mueble ajena esté calificada como patrimonio cultural boliviano. Ese patrimonio cultural boliviano tiene que estar calificada, vale decir, volvemos al quinto era, sí, el cuarto sobre bienes muebles de patrimonio cultural boliviano, que ya tiene una agravante. Nos dice, la sanción será agravada en 1/3 de la pena máxima. ¿Cómo calculamos la pena máxima? Estamos hablando de 3 a 5 años. La pena de reclusión es de 3 meses a 5 años. ¿Cómo podemos calcular los 2/3? Voy a utilizar los 3 meses más 5 años, utilizo la dosimetría penal y para ser concretos, le voy a dar una sanción de 3 años de privación de libertad. Es la pena máxima que le estoy dando. Por eso dice la pena máxima. Se va a agravar en 1/3. ¿Cómo sacó su tercio? ¿Cómo calculan ustedes su tercio? Porque tenemos que decirle al juez en audiencia, señor juez, pedimos la sentencia condenatoria por el delito de hurto con la agravante porque se trata de un patrimonio cultural boliviano. La sanción que le va a otorgar y auméntele la agravante de 1/3 a la pena máxima. ¿Cómo calculamos? Estoy poniendo el ejemplo de 3 años de privación de libertad. 3 años, que es la media. ¿Cómo le calculo de los 3 años el 1/3? A ver. ¿Cómo le calculamos el 1/3? Doctor, pudiendo De sacar la pena. un porcentaje, haciendo una A ver, ¿cómo? multiplicación, los 3 años por un tercio. Ya, a ver, ¿cómo dividiría? De los 3 años, 1/3, ¿cuánto sería? Hagan la sumatoria, háganlo, el tercio. De los 3 años es la condena que el juez le está dando, porque es de 3 meses a 5 años. Le da 3 años de privación de libertad y esa es su pena máxima. Ahora quiero ver cómo le calculo el tercio. Está bien el promedio que he mencionado, está bien, pero ahora ¿cómo le sacamos el número exacto? ¿Cuánto sería? ¿Qué tiempo más le aumento? Doctor, buenas noches. Sería Buenas dividirlo noches, entre adelante. 3 y aumentarlo un año más a la pena máxima, doctor, disculpe. Perfecto, eso se llama matemática jurídica. Así está bien. Adelante, adelante, participe.
Doctor, está bien lo que dijo el colega Marcelo. El tercio sería dividirlo los 3 años en 3 y sale 1, Entre que se tres. aumentará un año más, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, Ok, esta doctor. forma de cálculo tenemos que hacer, ¿no? Está bien. Perfecto ese cálculo, porque el tercio va a ser un año. 2 tercios, 2 años. 3 tercios, 3 años. No olvidemos que el concurso de delitos que nos dice el artículo 44, 45, dice que hay que aumentar en una mitad o en un tercio, o bien cuando es tentativa. La tentativa está sancionada con 2/3 de la condena. 2/3, en este caso, si sería 3 años la pena máxima, las 2/3 sería 2 años. Entonces, lo que están haciendo está correcto, aumentar de esa manera. Su pena máxima es 3, más un tercio, el 3 lo divido entre 3, va a ser a 1. Un tercio, entonces, 4 años. Esa sería su pena ideal. Esa es la forma para poder sacar. En varios tipos penales van a ver esta forma. Parecería confusa, pero así de facilito, ¿han visto? Sacamos, si van a ser 4 años, lo divido el 4 entre 3 y voy a sacar por meses inclusive. No estoy, por ejemplo, para ser más concreto, los 3 años. Ahora, si sería la pena máxima, porque dice de 5 años la pena máxima, lo divido igual. De los 5 años lo divido entre 3 y le hago esa sumatoria de un tercio. Lo divido entre 3 partes. Esa una sola parte lo aumento. Así de sencillo, ¿eh? Para que en otra ustedes inmediatamente calculen y le pidan al juez la aplicación inmediata de esa condena, ¿no? Entonces, es la forma de cómo vamos analizando de a poco estos delitos y vamos a aumentar un poquito más acá, que este delito de hurto se convierte en el pilar o el eje central del delito de robo en su agravante. Vamos a ver cuando estemos analizando el delito de robo agravado que los elementos del tipo penal no están en el delito de robo agravado, sino están en el delito de hurto. Porque cuando nos manda de un artículo a otro, ya lo vuelve independiente, ya no es independiente el tipo penal. Eso vamos a ver enseguida. Lo mismo, la misma operación podemos realizar en el artículo 326 bis, el hurto de minerales. Es lo mismo porque dice el que se apoderare ilegítimamente de minerales no transformados en bienes de consumo final. Estamos hablando del mineral en bruto, lo que llamamos el concentrado. No estamos todavía llevando una planta de, ¿cómo llaman esas plantas de minería? Es la planta de tratamiento. No está todavía ingresando, no está entrando a la chancadora, no se está flotando, no se está haciendo la separación de minerales para saber su ley. Directamente está en bruto. Esto lo realizan generalmente los denominados jucus. Por ese motivo ha sido creado, introducido este tipo penal denominado hurto de minerales. Es un delito propio de la actividad minera. Se ha incorporado a través de la ley 1093 del año 2018, justamente para evitar más ese hurto de minerales que se realiza no solamente en interior mina. Cuando ya se saca a los depósitos o estando en los vehículos hay asaltos a minerales. Todo eso está contemplado dentro del hurto de minerales. Tiene el propósito y la finalidad de proteger, en este caso, también el derecho de propiedad de ese mineral. Porque no olvidemos que la mina no es de propiedad de nadie. La mina es de propiedad del Estado. Lo que extraen sí es de propiedad del que está explotando, paga sus aranceles, paga sus tributos, el formulario 100 se paga, ¿no? Para poder llevar a uno a otro lado y después se puede comercializar. Lo que se llaman regalías, se pagan regalías solamente. Y nos da también 4 posibilidades. Dice la pena de privación de libertad de 3 a 5 años, que es su agravante,
se va a dar cuando sea cometido por servidores o servidores públicos con motivo o ocasión del ejercicio de su cargo o función. Ahí nos puede dar ya el sujeto activo. En un principio es cualquier persona. Cualquier persona es el sujeto activo, pero también puede ser el servidor o servidora público, porque está esto en el inciso 1. El 2, sea cometido por socios, trabajadores o empleados. Ahí el sujeto activo ya no es cualquier persona. Es el socio o el trabajador o el empleado dependiente de esa empresa. El 3, se ha cometido por asociados o empleados dependientes de una cooperativa minera. También el sujeto activo es propio. ¿Cuál es la diferencia entre propio o impropio? El sujeto activo es impropio cuando es cualquier persona. No necesita ningún requerimiento, ningún requisito. Y es propio cuando sí tiene una cualidad. En este caso, en la primera parte, la cualidad es de servidor público, en la segunda de un trabajador o empleado, en la tercera cuando es un asociado o dependiente de la cooperativa. El 4 se incurra en alguno de los casos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 6 del segundo párrafo del 326, que quiere decir que esta cuarta agravante está dependiendo de los elementos del tipo penal del delito de hurto. ¿Qué quiere decir? Que este delito de hurto de minerales no es independiente. En sus agravantes depende del delito de hurto simple, no hurto de minerales. Porque si no hubiera estos requisitos, tendría que nombrarlos necesariamente. En estas circunstancias son agravantes. Entonces, analizamos también este delito y el siguiente, que es de cosa común. El que siendo condomino, coheredero o socio, sustrajere para sí o un tercero la cosa mueble de quien la tuviere en su poder de manera legítima. Estamos hablando de estas personas que son con un bien común. Por ejemplo, los socios. ¿Cuál es el bien común de los socios? Hacer que su empresa funcione bien, tener utilidades, porque uno hace sociedad para eso, ¿no? Para tener utilidades. Entonces, esa cosa común está incluyendo al derecho de propiedad a la persona. Solito, como que dicen, se está realizando un autosustracción, queriendo perjudicar a los demás o con otros fines. El hurto de uso. Dice, el que sin derecho alguno ni mediar mutua confianza, amistad, lazos de próximo parentesco, tome sin intención de apropiarse la cosa ajena, la use y la devuelva a su dueño o la restituya a su lugar. Yo tomo un vehículo que está con la puerta abierta, están las llaves ahí, me lo llevo el vehículo. Voy, cumplo una emergencia que yo estaba desesperado de llegar a un lugar, pero después mi intención no ha sido cometer el delito y apropiarme. Voy y lo devuelvo al mismo lugar y al devolver me encuentran, como que se me ha hecho pillar. Me encuentran ahí. Ese es el delito de uso con relación al delito de hurto. Ahí tenemos sus elementos que cualquier persona puede ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, la persona titular del bien jurídico protegido. Ahí tenemos su verbo rector y la sanción. En el ejemplo que había colocado de la sustracción de la guitarra, yo le presto la guitarra a mi amigo y él no me devuelve, y en la primera ocasión que logro ingresar a su casa para tomar un tecito, reconozco mi guitarra y me lo llevo. Ahí tenemos la teoría de que no se puede hacer justicia por mano propia. El que siendo dueño de una cosa mueble, la sustrajere de quien la tuviera a título legítimo en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. En primer lugar, yo soy dueño de la guitarra, pero me estoy apropiando de esa persona que tenía a título legítimo. ¿Cuál es el título legítimo? El préstamo. Le presté para que pueda trabajar y ganar unos pesos. Entonces se cumple el primer y segundo elemento. Y el tercero,
con perjuicio del mismo. Como me lo estoy llevando hoy, y mi amigo tiene su contrato para horas de la noche. De ahí va a recabar una suma de dinero, realizó un contrato y le causó una serie de perjuicios. Entonces, esa conducta tampoco se la puede aceptar porque no puedo hacer justicia por mano propia. Para eso están los diferentes elementos del tipo penal, las formas comisivas, la forma de cómo se va a investigar, etc. ¿No? Y entonces tenemos nuestro cuadrito, dice, sujeto activo, el dueño de la cosa, sujeto pasivo, la persona titular del bien, el bien jurídico protegido, la posesión legítima, el verbo nuclear, sustraer. Ahí nos da la sanción de 1 a 6 meses, ni siquiera hay privación de libertad. Lo propio pasa con la sustracción de energía. Es un tipo penal propio, porque estamos hablando de la sustracción de energía con valor económico. ¿Para qué? Para llevar a mi casa. Un cablecito lo estoy enchufando y voy a llevar a mi casa. Eso ya es delito de sustracción de energía. Tiene una pena de 30 a 100 días multa. No hay ni privación de libertad, pero va a generar antecedentes penales también, ¿no? Nos vean, cada uno de los tipos penales tiene su importancia. Eso como ejemplo, y vamos a ver el delito de robo. En el delito de robo, tenemos un concepto, dice, el robo es un delito contra el patrimonio consistente en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas de manera fraudulenta. Y aquí viene la diferencia con el hurto. Empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas. Reiterando que el delito de robo es empleando fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas. La violencia se refiere a las cosas también. A eso consideramos el delito de robo, a diferencia del primero, que el primero es el descuido. No hay ninguno de los tres elementos de la fuerza, la violencia, la intimidación, no existe. Simplemente es un hurto, es un descuido. Para ello, el 331 del Código Penal ha establecido, aunque en 2 líneas, el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. ¿Quién sería el sujeto activo acá? Ahora vamos participando, vamos a construir. Tenemos una tarea para la siguiente clase, su examen, y justamente consiste en esto. ¿Quién Doctor, sería el sujeto sería activo? el sujeto activo sería cualquier persona que ¿Ya? pueda Pasivo, apoderar. Da igual, cualquier persona. cualquier persona, exacto. Ahí tenemos el verbo rector. El verbo rector es apoderar, porque es el único que da cuerpo a todo esto. Puede cometer el delito de robo de un inmueble, se lo puede llevar un inmueble, una casa se lo puede cargar y llevar. Ahí me decían la otra vez, sí, podría porque es una casa rodante, dicen, ¿no? Si es casa rodante, ya no es constituido bien inmueble. La casa rodante es un bien mueble, porque es justamente se desplaza. La característica del bien mueble es que se puede desplazar y del inmueble que está enraizado. Nos dice derechos reales, derecho real, raíz. Tiene su raíz ahí y no se mueve. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí vemos el verbo rector, apoderar. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? Adelante, pueden seguir. Le corté, perdón. Doctor, el bien jurídico protegido sería delitos contra la propiedad. La propiedad, ¿no? Nos da de 1 a 5 años y ahí está nuestro cuadrito. Ya hemos construido nuestro cuadro, lo tenemos al delito de robo. Los elementos del tipo penal en el delito de robo y vamos a encontrar cuál es el elemento subjetivo en el delito de robo. ¿Cuál sería el elemento subjetivo? ¿Está cometiendo por accidente, por inobservancia de algún reglamento? No. Está cometiendo con intención en las cosas. A eso se llama Dolo, doctor. Dolo.
Dolo, exacto, ¿no? Clarito, ahí está. Ya saben el elemento subjetivo, el dolo. ¿Cuál será el elemento normativo? ¿Cuál es lo principal? Como decimos, requisito sine qua non. Para que haya el delito, ¿qué tiene que existir? Apoderamiento de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas. Apoderamiento de una cosa mueble ajena con violencia en las cosas. Apoderamiento con intimidación. Inclusive ya estamos denominando ahí el elemento normativo en el cual están las conductas. Este tipo penal, por muy cortito que sea, vean cuántas conductas encontramos. Cuando realicen su tarea, esa es la tarea. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas. Primera conducta. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con violencia en las cosas. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza, con intimidación. Entonces hablamos fuerza, violencia, intimidación. 3 elementos básicos. No puede ser que el delito de robo cometa las 3. Venga y dice, sí, ha hecho fuerza, también violencia y también intimidación. Eso es muy raro. Por lo general existe uno de ellos y predomina más, con fuerza en las cosas. No había nadie en la casa, destruyó puertas, chapas, candados, con fuerza en las cosas. Con violencia, voy con una pistola, un revólver, ingreso a un inmueble y amenazo. La intimidación, con una pistola puedo ir a intimidar a las personas. Con violencia, cuando le pego, le pego en el piso, le doy una y otra patada, le quito sus cosas y me lo llevo. Estoy utilizando la violencia y en el primer caso la intimidación. Esto tenemos que saber desglosar y decir, efectivamente ya cometió el delito utilizando la fuerza. Ese es el desglose que debemos realizar. Miren, en este delito tan pequeño hemos encontrado tres formas comisivas. La primera con fuerza, la segunda con violencia, la tercera con intimidación en las personas. Entonces, cuando nos pregunten cuántas conductas comisivas tiene el delito de robo, 3. Hay 3 formas de cometer el delito de robo. Dentro de cuál se acomoda el delito de robo que estamos acusando a este señor, don Juan Pérez. Resulta que fue a la casa de la víctima, al ingresar le empezó a golpear. Estamos hablando de violencia. O bien tocó la puerta y este le esperó con una pistola en la mano y la intimidó. Segundo elemento. Con fuerza, no he encontrado a nadie, pero estoy rompiendo sus chapas, sus candados, a la fuerza estoy ingresando. Cualquiera de estas formas comisivas. Y reitero, no puede catalogarse a las 3 en un solo acto. Cuando hablamos de delitos financieros, que está al final, he podido encontrar más de 140 conductas. Pues tengo que ser preciso en mi imputación o acusación, qué conducta hizo, qué hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. Son preguntas que tengo que responder al momento de plantear una acusación. Falta alguno de ellos, el cuento ya está mal contado y no puedo seguir adelante. Ahora, muchos fiscales en especial, y esto les decía en la escuela de fiscales cuando di el curso, en el tercer curso, les decía, el delito de robo agravado. Encuentren dónde está el elemento del tipo penal del delito de robo agravado. Me dice conductas. Si el robo fuere cometido con armas, encubriendo la identidad de la gente, son 2 cosas. Si fuere cometido por 2 o más autores, otras 2 cosas, 2 autores, más autores, si fuere cometido en lugar despoblado y si concurriera alguna de las circunstancias del artículo 326.
Estamos enviando al 326 para analizar sus elementos. Entonces, no puedo presentar una acusación como la hicieron en una ocasión. Señor juez, acuso por el delito de robo agravado. Pero ¿dónde están los elementos del tipo penal? Ahí lo encuentra en el robo. Clarito está. No, no está clarito, más bien está oscurito, porque aquí dice delito de robo. El que se apoderare de una cosa mueble ajena, el que me está dando sujeto activo, me está dando bien jurídico protegido, sujeto pasivo, su verbo rector, apoderarse. Pero acá solamente me dice la pena será de presidio de 3 a 10 años. Esito nomás me dice, se refiere al incremento de la pena. ¿Dónde encuentro los elementos del tipo penal? En el delito de robo del 331. Y ahí me da toda su forma comisiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo acusar solamente por el delito de robo agravado. El robo agravado tengo que decir, señor juez, acuso por el delito de robo agravado con relación al delito de robo tipificado en el artículo 331, porque ahí en el 331 encontramos los elementos del tipo penal. Es lo que tenemos que decir, no solito el robo agravado. Estamos conjuncionando uno y otro delito. En un caso, y eso sí me presentaron, y les comento siempre anécdotas que han ocurrido, me presentaron un delito de robo agravado del Ministerio Público y lo trae a juicio porque ha pasado la etapa investigativa y lo traen a juicio. Estando en juicio, miren cómo ha pasado toda la etapa investigativa. ¿Qué hizo el juez de instrucción? Parece que sacó su permiso ese día porque no se ha percatado lo que estaba ahí. Decía el señor Juan Pérez, conjuntamente su amigo, estaban recogiéndose a las 6 de la mañana por la avenida Jaime Mendoza de esta ciudad de Sucre. Al llegar a la esquina de la calle Palmeras, ven a una persona que está en estado de ebriedad, recogiéndose con la mirada hacia el piso, atenta, y veían que había un bulto en su bolsillo trasero, que era una billetera, y en otro lado un celular. Uno de ellos se le acerca y esta persona en estado de ebriedad intenta asumir defensa y lo reducen entre dos personas, le golpean, le rompen el tabique nasal, le rompen los huesos del brazo y se lo llevan su billetera y su celular. Esos son los hechos, señor juez, y por todos esos motivos el Ministerio Público acusa por el delito de robo agravado que está en el artículo 332 del Código Penal, en su vertiente segunda, si fuere cometido por dos o más autores pidiendo a su autoridad la pena máxima de 10 años. Así estaba la acusación. ¿Qué observación podemos realizar ahí? ¿Se configura el delito de robo agravado? A ver, ¿qué opinan al respecto? ¿Se han hecho seguimiento al ejemplo? No, Doc, porque tendrían que haber puesto en concomitancia con el artículo 331, porque ahí se encuentra realmente tipificado el actuar de las personas, ¿no? Y para que sea un delito tiene que existir una acción típica antijurídica y culpable. Ya, ahí está perfecto una primera observación. No se dijo delito de robo con relación a robo agravado o al revés, podría ser igual, pero hay que citar los dos. Pero ¿qué elemento más? Hay uno más. Don Juan Pérez está acusado. Ha sido acusado por el 332, inciso 2. ¿Qué falta? La descripción de la comisión la descripción de los actos de cada persona, doctor. Ahí, por ahí va. Ha descrito la conducta de las dos personas. Ha dicho que don Juan Pérez le tomó del cuello, el otro le golpeó
lo tumbaron al piso, le sacaron sus cosas, le rompieron el tabique nasal y un brazo. Está descrito, falta identificar qué hizo el 1, el 2, etcétera, ya, pero tal vez no hay detalle ahí. ¿Pero qué falta? Ahí por ahí va. Para que sea delito de robo agravado en su segunda vertiente. A ver, Doctor, segundo inciso. doctor, quizá falta el tema de las lesiones, tipificar ese tema más. Sí, le doy el dato más cabal y sí me hace recuerdo. Ha sido acusado, perdón, por el delito de robo agravado y lesiones. Estaba lesiones también. Eso les aclaro, estaba lesiones también. Pero, ¿cómo puedo yo condenar a una persona por el delito de robo agravado cuando ha sido acusado en el segundo inciso? Si fuere cometido por 2 o más autores. Revisamos la acusación y don Juan Pérez nomás estaba en la acusación. ¿Se acomoda el tipo penal a robo agravado? En ese caso no, doctor, porque como ha faltado el hecho de la individualización de precisamente de los que han cometido el delito y no cumpliría precisamente lo que está escrito en el inciso 2, ¿no? Por 2 o más, ya que la acusación va en contra de solo un individuo. Exacto, ahí está. Entonces, esa ha sido la observación principal y por lo cual se ha molestado también el fiscal, obviamente, porque yo dije, aquí yo le voy a dar condena por el delito de robo, no robo agravado, y el delito de lesiones. Pero no había el robo agravado porque no me indicaba quién era el otro. Y las señales que yo emitía, porque en el juicio lo desarrollo totalmente transparente, ya les doy algunas alertas a las partes, no solo al fiscal. Al investigador asignado al caso que vino a declarar como testigo, yo ya le pregunté, ¿cuáles han sido los actos investigativos? Hemos realizado entrevistas, hemos ido al lugar del hecho, hemos visto dónde ha sido, hemos pedido que se haga el informe médico, ya. ¿Y a quiénes han identificado ustedes? ¿De cómo lo identifican a don Juan Pérez? El imputado lo ha reconocido porque dice que es una persona que vive en el barrio, es el hijo de don Natalio Pérez. Don Juan Pérez es su hijo, entonces por ahí lo he ubicado, lo he reconocido. Y al sujeto 2, debe ser su amigo, pero nunca hemos podido dar con su paradero. No hubo más noticias, solamente la versión del imputado. ¿Con eso puede ir a delito de robo agravado? Ya le hice la alerta y le dije, ¿qué más han investigado con relación al segundo sujeto? Dijo, no, teníamos la noticia, pero nunca más supimos de él. Ya había una primera alerta que el Ministerio Público no había advertido. Entonces, una deficiente investigación para una mala acusación. La acusación estaba mal porque decía robo agravado. Y de paso era solito el robo agravado. Si no era el principio iura novi curia, ese caso podía haber sido absuelto. Porque antes de este sistema donde se aplica este principio, si yo no acusaba exactamente del delito, podía emitir sentencia absolutoria. Por ejemplo, decía en el delito de robo o robo agravado, el delito de robo agravado no se ha demostrado, el Ministerio Público ha demostrado que hay una sola persona, no hay 2 o más, entonces, absuelto del delito de robo agravado. Y como solo acusado por eso, puede irse a su casa el señor. Hoy en día no es así, porque al juez le damos los insumos, los elementos necesarios que se llama los hechos. Y el juez va a colocar el derecho, va a decir, no, esto no es robo agravado, esto es robo. Porque no hay el elemento del segundo inciso, no hay la otra persona. Y eso es lo que se dijo en la sentencia. Coloqué bien y dije, el Ministerio Público acusa por el delito de robo agravado, pero sin citar al delito de robo en donde se encuentran los elementos del tipo penal. Es obligación del Ministerio Público fundamentar sus resoluciones y estas resoluciones tienen que plasmar cuál es la conducta que ha desplazado el imputado, cuál es el resultado, cuáles son los actos investigativos que ha obtenido. Entonces, no ha cumplido porque el Ministerio Público tiene un deber, fundamentación de sus resoluciones. Hay una sentencia constitucional y varias en realidad, ¿no?
pero una de ellas, la 347-2015-S3, de 9 de abril. Fundamentación de las resoluciones del Ministerio Público. Tiene que motivar y fundamentar sus resoluciones en base a lo que establece el artículo 73 de la ley del órgano, perdón, del procedimiento penal y el 61 de la ley orgánica del Ministerio Público. Se emitió igual sentencia condenatoria por ese principio iura novi curia. Si no era así, ya era, ¿no? Por eso vean que tenemos que tener tanto cuidado en redactar la acusación. La imputación no tanto, porque en la imputación no estamos definiendo el tipo penal, sino es probable. Pero en la acusación ya tenemos que tener más cuidado, porque no vaya a ser que por una mala acusación se nos vaya a ir el caso. Y lastimosamente los investigadores asignados al caso se conforman con realizar el estudio desde su escritorio, convocan las partes. ¿Qué dice el informe 1? Informe preliminar del caso emitido por el investigador asignado al caso. ¿Qué nos dice? Habiéndose apersonado la víctima, nos dio noticia de que hay este caso y será tomada su declaración. Eso es el 1. El informe complementario. Habiendo realizado la investigación, se convocó a 2 testigos. Los testigos han venido y dice que dijo. Viene el informe conclusivo. Habiéndose realizado la investigación exhaustiva científica, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses, se puede emitir la conclusión de que este señor Juan Pérez sí es autor del delito. Hasta autor más lo coloca. Eso es un mal informe. Por ello es que estos informes no sirven para nada para fundar una sentencia. ¿Por qué? Porque no nos da hechos. No nos da que ese hecho constituya delito o que haya participado el acusado en ese hecho. No nos da nada de eso. Una investigación responsable en el delito de robo agravado, constituye en ir al lugar del hecho, el investigador asignado al caso, buscar el auxilio de los demás o las demás unidades, escena del crimen, laboratorio, forma comisiva, fotografías, desglose, con qué fuerza ha ingresado la patada, cómo se ha abierto la puerta, qué es lo que se lo han llevado, de dónde provienen esos bienes que se lo han llevado, qué tal si se está inventando la víctima. A ver, ¿cuándo han visto ustedes una investigación donde diga el robo se lo han llevado 2 televisores? ¿Cuándo han investigado la existencia real de esos televisores? ¿De cómo ha obtenido los televisores? Por eso facilito acusan y denuncian, dicen, robo, se ha ingresado a mi casa y justo ese día tenía bajo mi colchón $10,000. Justo ese día tenía $5,000 en el ropero. Justo ese día, ¿no? O sea, para eso también hay una investigación. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Cómo lo obtuvo? Eso es lo que no se investiga. Vean, entonces, es una forma real de ver las cosas desde otra óptica. En este capítulo de extorsiones tenemos también otros delitos. Por ejemplo, el 333 nos dice extorsión. Ahí lo dejo en la diapositiva para que lo puedan ver ustedes solamente. No voy a desarrollarlo porque voy a llegar hasta los otros delitos. Este es extorsión, el siguiente es el secuestro. Lo van a leer con calma cuando tengan el material. Y vamos a llegar a esta parte de estafas y otras defraudaciones. Son los más comunes en estratos judiciales. Y a todo lo denominan estafa. ¿Para qué? Para poder empujar a un proceso penal. Cuando la estafa tiene un concepto básico, el empleo de artificios o engaños para inducir a alguien en error a fin de procurar para sí o para terceros un provecho injusto en perjuicio ajeno. Esto nos dice la doctrina y concretamente el tipo penal de estafa, que está en el 335, nos explica mucho más. El que con la intención de obtener para sí, ahí viene la primera conducta. El que con la intención para obtener para un tercero, ¿y qué va a obtener para sí o un tercero? Ahí vienen más conductas. Un beneficio económico indebido.
¿Mediante qué? ¿Cuál es la forma comisiva? Mediante engaños o artificios. Buscamos qué es engaño, qué es artificio. Es provocar en otra persona el consentimiento. He llevado un proyecto para que esa persona pueda darme dineros, le hago creer que este proyecto le va a dar dineros. El famoso Pay Diamond, han debido escuchar a nivel nacional, las monedas virtuales. Vas a aportar para que saquen diamantes en la China, y esos diamantes se venden y vas a ganar grandes intereses. Dame tanto para que aportemos. Al mes le entrega sus réditos, al segundo mes le pide más plata, el tercero más y ya no hay réditos. Estoy provocando a través de un engaño, un artificio, el desplazamiento económico, disposición patrimonial. ¿En perjuicio de quién? Del sujeto en error o de un tercero. Con ese engaño estoy provocando y fortaleciendo de que se pueda entregar dineros o cualquier patrimonio de valor económico. Dice que va a ser sancionado de 1 a 5 años. Y podemos analizar un poco más profundamente este tipo penal. ¿Será que el delito de estafa en su etapa de investigación tiene la detención preventiva o no aplica la detención preventiva? A ver, ¿quién nos puede ayudar ahí? En la etapa investigativa, ¿procede? ¿Qué dices? No aplica, doctor. No aplica, doctor. No aplica, ¿no es? Porque es de carácter patrimonial. Entonces, el delito de estafa no, pero si le ponemos agravante, ahí sí podría aplicar. Porque el 346 nos dice las agravantes, ¿no? Tanto de la estafa como del estelionato. Este tipo penal, como el ejemplo que he dado al inicio de la clase, es el más visto en estados judiciales. Delito de estafa, se prestó $10,000 mi compadre y me empezó a pagar $3,000. Vino la pandemia y ya no pagó. Como no tiene bienes, ha quedado en la calle, perdió a sus familiares. Mi abogado me dice, le plantearemos un proceso de estafa. Por no entrar a la cárcel, te va a pagar. Va a la unidad de litigación o la unidad de admisión de causas en la fiscalía y le admiten. Sí, es estafa. Llega a juicio y el juez analiza, dice, elementos del tipo penal. ¿Hay sujeto activo? Sí. Es cualquier persona. ¿Hay sujeto pasivo? Sí. La persona engañada. Sí, hay. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El patrimonio de las personas. Sí, hay patrimonio, hay patrimonio. Vámonos al elemento normativo, a lo que es el verbo nuclear también. ¿Cómo se ha provocado y fortalecido ese error? Se ha nacido por un acuerdo de voluntades. Y esto nos lleva directamente a ver el elemento subjetivo del delito. El elemento subjetivo es el dolo. ¿Hay dolo? Hay dolo y vemos la teoría del dolo. El que de manera malintencionada fortalezca, produzca error en la parte contraria y obtiene dineros. Estamos engañando. Eso es el dolo. Pero cuando hay acuerdo de voluntades se llama consentimiento. Y el consentimiento es una parte de la formación de los contratos. Es un requisito de formación de los contratos. Tenemos el 452, formación de los contratos, y el contrato es ley entre partes, dice, ¿no? El 519 del Código Civil. En el contrato, que es ley entre partes, establece obligaciones o prestaciones recíprocas. ¿Cómo lo vamos a volver una situación contractual en dolo? Esto tendría que analizar de manera exhaustiva el Ministerio Público para saber si va a llevar o no a juicio este caso. Y no sea el órgano judicial un mecanismo de chantaje jurídico. Inclusive, es más, estando en juicio, se dice, vamos a llegar a una salida alternativa, una conciliación. Se concilia, dice, sí, te voy a pagar en tantas cuotas. Señor juez, hemos llegado a una conciliación como salida alternativa, pedimos su homologación
en base al artículo 327, inciso 4, que se suspenda todo trámite y todo plazo para que no interrumpa la prescripción. El juez admite, excelente, se homologa la conciliación y cuando no cumple, en audiencia los abogados le dicen a la parte contraria, no has cumplido y estamos pidiendo que se continúe el juicio y que conste que te dio una oportunidad, porque ahora ni modo, vas a tener que entrar a la cárcel. Hasta delante del juez le dicen eso. Pero yo no dejo que se haga eso porque estuviera dando consentimiento con mi presencia. Digo, momento. El acusador ha llegado a una salida alternativa con el acusado. El hecho de que no haya cumplido no quiere decir que exista o no exista delito. Solamente en la sentencia y en base a los elementos probatorios, el juez puede determinar si es sentencia condenatoria o es absolutoria. Puede determinar la malicia o la temeridad, como no también, de esa acusación. Entonces yo no voy a avalar de que si no cumple, sentencia condenatoria. Eso no es sinónimo. Hay que estar sujetos a las pruebas que han presentado las partes. Eso les aclaro para que no digan, pero el juez estaba ahí y para que no me metan a la cárcel le tienen que cumplir. Aclarando esto, vamos hasta el final. ¿Y qué le sale? Sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque ese caso nació muerto. Esa es la forma correcta de poder analizar el tipo penal. Este delito de estafa, si tiene elemento del ardid, el engaño, el siguiente delito que es de estelionato tiene elementos parecidos. Este es abuso de firma en blanco, lo dejamos. El estelionato tiene forma parecida en su aspecto comisivo. Sí hay desplazamiento económico. Aquí dice que hay un desplazamiento. La doctrina en general define al estelionato como el fraude o el engaño en los contratos. Es el acto también de ceder, vender o empeñar una cosa ya cedida, vendida o empeñada como ocultación dolosa del acto jurídico anterior, llevados a cabo por la misma persona. En la estafa hay el engaño, ardid y el desplazamiento económico. Acá existe también el engaño, el ardid, el desplazamiento económico, pero mediante un contrato. En estas 4 líneas nos va a expresar varios aspectos. El que vendiere, primera conducta, el que grabare, segunda conducta, dentro de un primer elemento, que se llama como bienes libres los que fueren litigiosos. Estoy vendiendo un bien y digo, no tiene gravámenes, es mi bien, es propio, sí. Estoy grabando un bien que ya tenía un gravamen, pero es bien propio, es mío. O estuvieran embargados o grabados, dice, por eso, ¿no? Entonces, primero, es mi inmueble, es mi derecho, solo que estoy vendiendo cuando tiene un gravamen. Estoy volviendo a hipotecar cuando yo tengo otra hipoteca. El segundo, y es un tercero, el que vendiere, gravare o arrendare. Ya no estamos hablando de venta solamente, estamos de gravamen o de arrendar. Arrendar es alquilar, como propios bienes ajenos. Vean que no es lo mismo. En la primera, el sujeto activo es el propietario del bien. En la segunda, es cualquier persona que no es el propietario del bien. Esa es la gran diferencia. Por eso es que el juez no puede emitir una sentencia y decir, se condena al señor Juan Pérez por el delito de estelionato porque dice, el que vendiere, grabare como bienes libres son los que fueron litigiosos o estuvieran embargados o grabados, y el que vendiere, grabare, arrendare como propios bienes ajenos. Como loro, así de memoria. Tiene que decir exactamente qué hizo don Juanito Pérez. Ha vendido un bien que es de él. Por eso le estoy dando sentencia condenatoria. Ha grabado algo que ya estaba grabado. Ha hipotecado con el banco su casa, pero después ha vuelto a grabar con otra institución, sabiendo que está hipotecado.
O bien, el hermano de don Juanito Pérez no es el dueño, pero ha vendido algo que no está a su nombre. Prueba, aquí está el registro de derechos reales, está el folio real. No está su nombre ni en pintura. O bien ha dado en alquiler. Ahí surgió una pregunta y que las replico a ustedes. Si decimos que no está el bien a su nombre, yo haciendo un inmueble, una casa, entre todos los hermanos tenemos un edificio. Somos 4 hermanos, se divide en 4 partes. Mi parte, yo lo doy en alquiler a un inquilino, le estoy arrendando, pero no está inscrito en derechos reales mi derecho propietario. El inquilino viene, o bien doy en anticrético, también sirve la figura, porque es de igual manera. Viene el inquilino y me demanda y me dice, Estelionato, usted ha arrendado un inmueble que no está a su nombre. Eso se llama estelionato. Llega hasta juicio. En juicio, el juez, en un caso, le dice sentencia condenatoria porque el único documento que acredita el derecho de propiedad es el registro en derechos reales. Por eso es un registro público. Y no está su nombre. Efectivamente, está a nombre de sus padres. Estelionato. Los padres ya han fallecido, por eso es bien, es una herencia. El otro juez le dice, no, no hay estelionato, porque usted tiene un derecho sucesorio. ¿A cuál de esos dos supuestos hago caso? ¿Cómo debería yo de obrar en ese ejemplo? A ver, pueden participar. Susana, adelante. Doc, referente al ejemplo que nos da, yo creo que obviamente, más allá de la inscripción, porque obviamente la única forma de acreditar un derecho sobre un bien inmueble es a través del registro en derechos reales que te otorga el derecho propietario. Pero sí la persona, tal vez pudiendo ser un poco más amplios en la visión de la normativa, la persona sí es que ha aceptado, porque también habría que observar eso, ¿no? Si hay una aceptación a la herencia, y a partir de la aceptación a la herencia, podría tal vez salir absuelto porque él ha aceptado todos los bienes de los padres, aunque todavía no se ha hecho la inscripción. Ya. Bueno, su criterio y su entendimiento y razonamiento, eso se llama razonamiento lógico. ¿Alguien más si tiene esa idea o tal vez otra? A ver qué dicen los demás. ¿Estás de acuerdo? Doctor, Adelante, Edwin. muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que están en Buenas sala. noches. En el ejemplo que colocó, doctor, está muy claro en el 337, estelionato. Usted habla de que hubiese dado en arriendo una determinada persona a otra sin tener un título de propiedad y registro en derechos reales. Por tanto, no es propietario porque son requisitos. Y muy claro es el 337, donde establece que no se puede dar en arriendo un bien inmueble que no es suyo. Ahora, que si bien está registrado a su nombre, obviamente que no vendría a ser estelionato porque está a su nombre. Como había dicho el anterior colega, podría ser también tomado en cuenta la aceptación de la herencia, pero no estaría aún todavía registrado en derechos reales para dar conformidad a ese título de propiedad. Bueno, esa es mi percepción, doctor. Ya, muy bien. Entonces tenemos dos criterios por ahí, ¿no? En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque es quien ve más este tipo de carácter sustancial, establece y dice que esa persona no puede ser acusada por estelionato porque existe un derecho expectaticio. Ese derecho expectaticio se llama sujeto a esa admisión o aceptación de herencia, ¿no? La famosa delación de la herencia,
que tiene un tiempo para poderse aceptar o rechazar, e inclusive puede aceptarla a título de beneficio de inventario o a título universal. Está sujeto todavía a esos aspectos e inclusive sujeto a controversia, porque puede haber otros herederos que vengan a reclamar porque se reserva su derecho de los herederos. A eso se llama derecho expectaticio. Consecuencia, el animus bonus, que llama el ánimo bueno, ha sido el disponer un bien y no es el animus malus. No existiría el componente del dolo. No ha habido dolo, sino más bien una creencia de que sí es su bien, que le corresponde ese bien, que inclusive está en lo proindiviso. A eso se llama derecho expectaticio. Por ello es que no se acomodaría la figura, porque dice directamente el que vendiere, grabare como bienes libres, o bien el que no es propietario, pero en la primera parte, creyendo que es suyo el inmueble por su sucesión hereditaria, está empezando a tener utilidades. Eso va a merecer un análisis, pero por la vía civil, no por la vía penal. Lo que en la vía penal se analiza son conductas delictivas que tienen como esencia el dolo. Entonces, en eso se queda cuando se está analizando este tipo penal del estelionato. Y muchas veces se acusa de estelionato cuando uno vende un vehículo. Vende el vehículo que pasó de mano en mano. Como todos manejamos muchas veces un poder, ¿no? Transmisible, amplio, suficiente. No lo coloco a mi nombre porque sé que lo voy a vender enseguida. Y el último dice, no, pero me está vendiendo y no está su nombre, estelionato. Eso tampoco está calificado estelionato, sino que está de por medio negocios jurídicos pendientes. Uno de ellos, pago de tributo, registro a su nombre. No está proviniendo de un hecho ilícito. No es que ha ido a tener un inmueble, un vehículo que no es de su propiedad y lo está vendiendo con dolo. No es, tiene un derecho posesorio. A ello se refiere. Entonces la diferencia es esa, tanto en el inmueble como en los vehículos. Eso ocurre, ¿no? Entonces, para que aclaremos que no todo ese hecho es estelionato. Por eso quería aclarar ese tema para que no cometamos errores en el futuro. Hay otros tipos penales más que están en las diapositivas. Yo los dejo simplemente porque es para que vayan realizando ese análisis profundo en este capítulo de estafas, defraudaciones. Y llegamos a lo último que quiero expresarles, que es los delitos de acción penal privada. Concretamente lo encontramos a la apropiación indebida, que muchas veces es confundido. Está en el artículo 345 con relación al 346, que es abuso de confianza. Como si fueran sinónimos, están acusando a los dos. Apropiación indebida y abuso de confianza. Veamos los elementos del tipo penal. El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno en provecho de sí o un tercero, de los cuales el autor tuviere la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de administrar, entregar o devolver. Vamos a utilizar un ejemplo. Yo he entregado a mi administrador, yo soy dueño de un negocio, le he entregado para que me lo administre, obtenga los frutos, pero las ganancias no me entrega y tampoco me quiere devolver el bien. Yo soy propietario. Se lo quiere agarrar como suyo. Tiene la obligación de entregar, de devolver, pero no me está entregando. Me voy, por ejemplo, a la venta de tarjetas de Entel. Yo he conseguido la franquicia para poder vender. Le he entregado una cantidad de tarjetas para que venda al por mayor y no me quiere entregar los frutos de esa venta de las tarjetas. Se los está apropiando como si fueran suyos. Eso es apropiación indebida, ¿fruto de qué? Porque si no le diera yo la confianza, esa administración para confiar, o para que administre, para que maneje, sería robo. O inclusive podría ser delito de hurto porque se está apropiando sin fuerza en las cosas un dinero.
Pero aquí hay un negocio de por medio, aunque no sea escrito, pero hay una obligación de administrar, entregar o vender. Se va a agravar en una mitad cuando afecte a la educación, la salud y al deporte. Hemos organizado entre padres de familia una kermés. ¿Para qué? Para poder comprar bienes para la escuela. La persona que está tomando esos dineros, la tesorera, no ha entregado el dinero y se lo ha apropiado como si fuera suyo. Le hemos encargado para que administre solamente. Y está afectando. Sin esos dineros no vamos a poner nuestra contraparte para el municipio y nos entregue unos bancos para la escuela. Ahí está el elemento base para que tomemos en cuenta apropiación indebida. Los elementos del tipo penal, ahí está, el tenedor de la cosa es el sujeto activo porque lo tiene a un título, no de propiedad. El sujeto pasivo es el titular del derecho, el bien jurídico protegido, la propiedad, verbo nuclear, apropiar, la sanción 3 meses a 2 años. Lo paso este otro delito porque este delito sí que es amplio, tiene más de 100 conductas, delitos previsionales. Vámonos al delito de abuso de confianza. Aquí sí, el que valiéndose de la confianza dispensada a una persona, le causare daño o perjuicio en sus bienes o se tuviere como dueño. No tiene la obligación de administrar, no tiene la obligación de entregar o devolver. Simplemente por la confianza, por lo que es mi amigo, mi compadre. Yo le he entregado un bien que me lo pueda tener a título posesorio. Por ejemplo, las mismas tarjetas de Entel. No las ha vendido, pero pido que me las devuelva. No tiene la obligación de administrar. Ahí está la diferencia con el anterior tipo penal. Apropiación indebida. En la apropiación indebida hay un trato de por medio, sea verbal o escrito. En el abuso de confianza no hay este trato, no hay ningún acuerdo, simplemente está abusando de la confianza. Ahora, de acusarse los dos delitos se puede acusar, porque son concurrentes, pero no son sinónimos. Es igual que el delito de calumnia, difamación o injuria. Muchos acusan por los 3 delitos como si fueran sinónimos. Y hay jueces que condenan como si fueran sinónimos. Cuando le pregunté a un colega juez, me preguntó algo sobre el tema y le digo, ¿y cómo has condenado? No, pues como ha acusado, calumnia, injuria y difamación. A ver, momento. ¿Ha habido un solo hecho? Sí. ¿Le ha ofendido? Ya. Injuria. ¿Por qué le condenaste por difamación? Porque de acuerdo a la teoría, la difamación es la madre de la injuria. La injuria es la hija de la difamación. Sí, pero hay un elemento que le diferencia. Reiterativa, repetitiva. Que esa ofensa sea reiterada, pública, tendenciosa. ¿Ha habido eso? No. ¿Por qué lo condenaste por difamación? Calumnia. Le ha dicho de que es un ladrón. Ya. El solo decir basta para que se adecue al tipo penal o ha dado inicio a una investigación penal. No, no ha dado inicio. ¿Por qué lo condenaste por calumnia? Porque si todos tomaríamos en cuenta el primer criterio, le dijo ladrón, todos estaríamos con condena por calumnia. En la calumnia tendría que darse inicio a una acción penal por esa sindicación. Pero no lo hizo. O sea, por una simple actitud que le dijo, eres un ladrón en plena vía pública, sí, es una injuria, es una ofensa directa, va en contra de su honra, pero no es difamación, tampoco calumnia. ¿Por qué lo condenaste por los 3? Ah, porque está así acusado. Entonces no sirves como juez, porque hay que desglosar, desmenuzar, ver acomoda o no acomoda su conducta. Eso es lo correcto. Bueno, en son de amistad le dije, ¿no? Tampoco en son de soberbia, ¿no? Pero imagínense cómo hasta los jueces tienen esos criterios
mal concebidos. Y para todos estos delitos existe lo que se llama la agravación en caso de víctimas múltiples. Aquí les comento algo. ¿A cómo se considera víctima múltiple? Cuando son dos o más víctimas. Resulta que un caso donde tenía sus dineros la pareja, una pareja de esposos, le entregan dineros a una persona con el famoso Pay Diamond para que pueda invertir en sus monedas virtuales, etcétera, y le acusan por el delito de estafa agravada. ¿Por qué? Porque las víctimas han sido don Juan y su esposa, doña Juanita. Querían que se vaya con agravante por el delito de estafa con agravante, víctimas múltiples. Ahí tenemos que recurrir a la doctrina y la jurisprudencia. Si es una pareja de esposos, el patrimonio, de acuerdo al Código de Familia, tiene un patrimonio común. No podemos considerar víctimas múltiples, porque estamos hablando de un patrimonio de bienes gananciales, lo que se llama la comunidad. Si fueran diferentes personas, sí son víctimas múltiples, porque su origen de ese patrimonio es diferente. Entonces no se pretenda, en todo caso, agravar la situación del imputado a ese título. Son dos denunciantes, por lo tanto, son víctimas múltiples. Eso tampoco vale. Estos casos se los ve en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria que vamos pasando al conocer diferentes casos. Bueno, y así de esa manera tenemos alrededor de 71 diapositivas con todos estos delitos que están y los van a ir observando, les va a servir para que puedan ustedes trabajar. La idea es darles cómo se puede ir desglosando el tipo penal. Ahí lo dejo y les voy a pasar el material para que ustedes puedan analizar. Vamos a ir a la última parte, que es ya la consigna de nuestra tarea. En la primera clase les había indicado que van a realizar una tarea cada uno de ustedes. Les voy a enviar, de acuerdo a la lista que tengo acá, les voy a enviar un delito para cada uno de ustedes. Y tienen que desarrollar tal cual voy a desarrollar en el siguiente ejemplo. Vamos a volver a colocar diapositivas. Puedo utilizar de plantilla también lo que les voy a enviar. Consignas para la tarea. Ahí está. Lo que no me aparece es en mi pantalla. Ahora sí, puedo ver así. ¿Cuáles son las consignas? Lo que quiero es que me desarrollen el análisis del tipo penal. Como ejemplo, estoy colocando acoso político contra mujeres. ¿Cuáles son las consignas de la tarea? Realizar este análisis del tipo penal, del delito que se les va a asignar, y la presentación tiene que ser en la misma forma que estoy realizando, a través de la exposición de diapositivas. Puede ser el sistema PowerPoint, el sistema Canva o cualquier otro que vean conveniente, con la ayuda de la inteligencia artificial o no, vale todo, pero tienen que exponer a través de diapositivas. Esa es la idea principal, exponer a través de diapositivas. Colocar análisis del tipo penal, acoso político contra mujeres. ¿Cuál es el primer paso? Tenemos que dar la ubicación normativa. ¿Dónde está ubicado ese tipo penal? Está en el artículo 148 bis, capítulo 1, delitos cometidos por funcionarios públicos, título 2, delitos contra la función pública, libro segundo, parte especial, norma, Código Penal. Exactamente su ubicación normativa, o puede ser al revés.
Norma, Código Penal, libro segundo, parte especial, título 2, delitos contra la función pública, capítulo 1, delitos cometidos por funcionarios públicos, artículo 148 bis. ¿Para qué nos sirve la ubicación normativa? Para saber dónde está ubicado esa conducta y si realmente es un tipo penal. La segunda, que es la que van a manejar a lo largo de todo su trabajo, por eso es que es recomendable que lo tengan redactado en un lugarcito, porque de aquí, de la redacción normativa que van a copiar, va a salir los demás elementos. Textual, quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político-pública o de sus familiares, durante o después del proceso electoral que impide el ejercicio de su derecho político. Será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Analizaremos paso a paso. ¿Quién? Sujeto activo, cualquier persona, singular. ¿Quién es? Sujeto activo, cualquier persona, plural. Vale decir que una o varias personas pueden cometer ese delito. Realicen actos de presión, primera conducta. Realicen actos de persecución, segunda conducta. Realicen actos de hostigamiento, tercera conducta. Realicen actos de amenazas, cuarta conducta. Ahí está el hecho. ¿Qué es lo que están haciendo? Presionando, persiguiendo, hostigando, amenazando. Hasta ahí. Son 4 conductas. En la tarea solamente se pide 2. ¿En contra de quién? Ahí vienen varios sujetos pasivos. Puede ser la mujer electa, la mujer designada, la mujer que ya está en un ejercicio de una función político-pública. O pueden ser también sus familiares. Nos ubicamos en espacio. ¿Cuándo? Durante o después del proceso electoral. ¿Cuál es el resultado? Que impida el ejercicio de su derecho político. Paso a paso vamos desarrollando estas conductas. Es la segunda. La tercera, ¿cuál es el nombre jurídico? Y esto les utilizo como un ejemplo, se llama acoso político contra mujeres. En el delito de homicidio, lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito, si no hay una persona fallecida, el juez no puede decir, se condena por el delito de lesiones graves y gravísimas por accidente de tránsito. No, porque no puedo mutilar al tipo penal. Tengo que colocar, se condena por el delito de homicidio y lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito en su vertiente de lesiones graves. Eso es lo correcto. No puedo mutilar lo que ya está en el código. Esa es la forma correcta. Ese es el tercero. El cuarto, ¿cuál es el elemento normativo? Y esto sale de la misma redacción del tipo penal que hemos visto. Hay algo que llama la atención y vamos a retroceder para ver el elemento normativo. En esta parte donde dice función político-pública, es el cuerpo principal, porque ¿qué está haciendo la mujer electa? Es para ejercer una función político-pública. La mujer designada, la función política pública. El ejercicio del cargo, función política pública. Los familiares ligados a esa función político-pública. Entonces, ¿cuál es el elemento normativo? Ahí ya sale. El normativo, función político-pública. Sin esa función fuera otro delito, pero no este delito. El cuarto, el elemento normativo, función político-pública. El quinto, conductas o supuestos precisos que regula el tipo penal. ¿Se acuerdan? Hemos visto conductas. ¿Quién o quienes realicen actos de presión en contra de la mujer electa que impide el ejercicio de su derecho político? ¿Quién o quienes realicen actos de persecución en contra de mujer electa, etcétera, etcétera? Una tercera, ¿quién o quienes realicen actos de amenazas
pero solamente se piden 2, siguiendo el ejemplo que está en diapositiva. El sexto, ¿cuál es el elemento objetivo? El elemento objetivo puede ser jurídico, material o personal, de acuerdo a ese bien jurídico protegido. ¿Cuál sería en este caso de la mujer electa? ¿Será material? Si estamos hablando de la persona, Jurídico, ¿será doctor. jurídico? Puede ser jurídico, sí, pero también Personal. personal. Puede ocurrir los dos, pero aquí para el ejemplo lo dejo personal. Puede ser el delito de estafa jurídico y material, pero también material solamente vale, porque no puedo decir que sea material cuando está de por medio de la persona. En la estafa, estamos hablando de desplazamiento económico, por lo tanto es material. Ahí les dejo el ejemplo, jurídico, material o personal, eligen. Este caso, personal, ¿de quién? De una mujer vinculada al tema público. El 7, el más facilito de todos. ¿Es doloso o es culposo? El artículo 13 quater dice que todos los delitos son dolosos, salvo los expresamente establecidos por ley. Este delito es netamente doloso porque a sabiendas estamos impidiendo, estorbando, amenazando, persiguiendo para que no ejerza esa función. Es doloso. El 8. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Más facilito todavía, está en el subtítulo que hemos visto. Es la función pública, porque este delito está en delitos contra la función pública. El 8.1, que es derivado de este, por la conducta ofensiva al bien, se puede clasificar en delito monoofensivo o pluriofensivo, dependiendo a quienes afecta. En este caso es pluriofensivo, porque no le está atacando a la mujer doña Juanita Pérez, doña Rosario Cárdenas, no. Le está afectando a la mujer que representa a una colectividad, a la mujer electa. Por eso es pluriofensivo. Al afectar a esta mujer, está afectando a las personas que la eligieron. Es pluriofensivo. Hay delitos que son monoofensivos. El robo está afectando a la persona directamente que es la víctima. Es monoofensivo. Hay que analizar desde esa perspectiva. ¿Quiénes son los sujetos del delito? En la 9 hemos visto los elementos del tipo penal y ponemos el 9.1 al sujeto activo. ¿El sujeto activo es propio o es impropio? El sujeto es impropio porque cualquier persona puede cometer este delito. Inclusive, dice, ¿quién o quiénes? Es singular y plural. Entonces, impropio. Pero cambia en el sujeto pasivo porque o es propio o es impropio. En este caso es propio porque es esa mujer en su condición de político pública. No es, como reiteramos, una persona cualquiera. Es una persona bajo una condición, ejerciendo un cargo político público. Cuando tenemos delitos donde dice el funcionario público que hiciere esto, el delito es, o el sujeto pasivo es propio. Hay algunos tipos penales que intervienen los dos. En su primera parte, es cualquier persona, pero con la agravante que si el funcionario público interviene, es agravante. Entonces ahí es impropio y es propio. Es lo que hay que analizar. Y el bien jurídico, o el verbo rector, o el verbo nuclear. Verbo nuclear, ¿no? Realizar, perseguir, amenazar. Ahí sale. Vamos a ubicarnos del verbo ar, er, ir, or, ur. ¿Quién realiza? Yo realizo, tú realizas. Estamos conjugando inclusive, ¿no? Verbo, el núcleo. ¿Cuál es la actividad? ¿Estás realizando? ¿Está persiguiendo? ¿Está amenazando? Ese es el verbo rector. La pena, que la encontramos mucho más fácil y es parte del elemento del tipo penal, es una pena privativa de libertad de 2
a 5 años. ¿Para qué nos sirve determinar la pena? Para analizar inclusive el tiempo de la prescripción, que lo vamos a ver enseguida. El 12, la clasificación por el delito. ¿Es un delito público o privado? Para ver si interviene o no el Ministerio Público, es un delito de carácter público. Tiene un tratamiento. Si fuera delito de carácter privado, tiene otro tratamiento. El 13, el tiempo de la prescripción. Por eso nos sirve la pena. Va a prescribir en 5 años de acuerdo al 29, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal. En esta parte, cuando les toque el delito de corrupción, van a tomar muy en cuenta que ya no es como se decía antes, los delitos de corrupción no prescriben. Tomen en cuenta los que causen grave daño económico al Estado. Eso sí, no prescribe, pero los demás sí prescriben. Y les va a tocar también, ¿no? Y finalmente, el tipo de delito. O es un delito de corrupción o es un delito ordinario. ¿Para qué nos sirve determinar esto si es de corrupción o es ordinario? Nos servía para poder ver si se va a seguir el proceso en rebeldía o no. A partir de la sentencia constitucional 1/2024, ya no se puede llevar en rebeldía este tipo de delitos. Pero, ¿para qué nos sirve el de corrupción ordinario? Para ver si es que va a haber una posible justicia restaurativa. No olvidemos que el artículo 35 ter de la ley 1390 hace referencia a la justicia restaurativa en delitos de corrupción. Entonces, podemos determinar si es o no un delito de corrupción. Esos son los 14 pasos que, subdivididos en sus subvertientes, nos dan los 17 elementos del tipo penal. Y les reitero, vamos a pasar este material, la diapositiva que acabo de pasar, se va a pasar como ejemplo a plataforma, también al grupo de WhatsApp, para que nos aseguremos su máxima difusión y puedan realizar el trabajo hasta la siguiente clase. En la siguiente clase cada uno va a tener el espacio de entre 5 a 10 minutos para poder defender a través de la exposición de diapositivas. Les pido no presentarme en Word, no presentarme al WhatsApp y tampoco van a subir a plataforma sin antes haber defendido. Cuando traigan a plataforma, estén defendiendo, vamos a ver los errores o correcciones que tengan que hacerse. Corregimos y recién les autorizo a subir a plataforma. Así para que tengan un trabajo que les sirva, esté acabado y bien acabado. Así de sencillo es el trabajo. ¿Cuánto vale? La redacción, 25 puntos. La defensa, 25 puntos. 50 puntos en total. Hay una tarea que se ha subido, vale 20, la otra 30. Tienen ya 100 puntos asegurados. 100 sobre 100 ya tienen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una Doctor, consulta referente al tema Adelante. de la tarea 2 que nos asignó. Quería ver si habría la posibilidad, querido doctor, si nos podría hacer la ampliación de un día más. Lo que pasa es que yo estaba con detenido el día de mañana y supongo que, bueno, algunos compañeros también están con algún similar tema. Tengo audiencia de medida cautelar, querido doctor. Entonces quería saber si nos podría ampliar hasta el día lunes la tarea para que se pueda presentar de la forma correcta. ¿Se refiere a la segunda tarea? Sí, doc, por favor, la que subió esta semana. Ya. Entonces, ampliamos hasta el día lunes. Así para que vean y digan, el docente buenito había sido. ¿Sí? Hasta el lunes vamos a ampliar. Muchas gracias, doc. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más duda de esto? Si hay alguna duda, no hagan su trabajo, me preguntan a través del celular también, para que puedan inclusive defender la siguiente semana.
pero háganlo en base al modelo que estoy entregando. Voy a subir a plataforma el modelo más la lista, la nómina a quienes les toca defender. Les pido pongan su máximo esfuerzo porque vale 50 puntos. Muchas veces no le alcanza el puntaje, por mucho que tengan 20 y el otro 30, no les va a alcanzar. Entonces, hagan un esfuerzo. La siguiente clase es clave porque van a hacer una defensa totalmente presencial. Nos va a ayudar en varios aspectos. Primero, a poder desglosar los elementos del tipo penal. Segundo, al manejo de plataforma. Es un curso de posgrado y tenemos que manejar plataforma. Las herramientas, lo que se llama las TICs, tenemos que manejar las tecnologías, ¿no? Para que podamos exponer. Y lo otro, su participación, su forma de expresión. Somos abogados y tenemos que tener oratoria. Tenemos que hablar bien y convencer también, ¿no? De eso se trata en este módulo también. Hay varios aspectos. Les va a ayudar, estoy seguro. Bien, si no hay más dudas, entonces me despido. Estén atentos. Esta noche elaboro la lista y mañana a primera hora ya sale la lista. ¿De qué delito les va a tocar desarrollar? ¿Sí? Si no hay más dudas, nos despediremos. Hoy es viernes, pásenla bien. Hasta luego, doctor. Muy buenas Hasta noches, mañana. doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Hasta la próxima clase, Doc.